Ya lo habíamos adelantado aquí en El Espejo, no porque fuéramos adivinos, sino porque leí con atención una entrevista que le hacen a un funcionario cubano donde ya adelantaba este tema del referendo, que es más o menos el modo que responden al proyecto Varela en la década del 90, y que es que ellos van a hacer un plebiscito y le van a preguntar a la gente, no le van a dar dos opciones, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí o sí con que aquello siga siendo como es. Vamos a ver cómo Bruno también lo presenta, esta reforma constitucional o este referendo, que van a ser las elecciones que ellos están planeando. Adelante. El general de ejército nos dijo ayer que vamos a una reforma constitucional y le anticipó a nuestro pueblo revolucionario y al enemigo que vamos a un referendo constitucional, que es donde cada quien en la soledad de la urna va a votar por el socialismo, por la irrevocabilidad, por la revolución, por el partido único. Hombre, es divertido porque empieza diciendo que se le anunció al pueblo revolucionario, o sea, que se cuide el que no sea parte del pueblo revolucionario, y además ya le ha dicho que va a votar por el partido único, la irrevocabilidad de la revolución, etcétera, etcétera. Está clarísimo por dónde va el referéndum. Es decir, tampoco cabía esperar otra cosa. Dice que no hay referencias con la transición española, pero yo pienso en Franco, que decía aquella famosa frase de todo está atado y bien atado, ¿no era la frase? Era la frase de él. De como decir, aquí no va a haber ningún cambio, aquí no van a entrar los socialistas, los comunistas, esto va a seguir siendo tal y como yo lo dejo. Bueno, vamos a ver, la transición empezó a producirse antes de la muerte de Franco. Es decir, yo creo que la transición en España empieza en el 69, cuando el sucesor de Franco ya está decidido que va a ser el príncipe Juan Carlos, y no hay otra posibilidad. Y ya a partir de ese momento, lo que eran los poderes fácticos, que no tienen paralelo en Cuba, es decir, la Iglesia Católica, la banca, los sectores empresariales, incluso sectores del ejército, etcétera, bueno, ya empezaron a reunirse para ver lo que iba a suceder después. Claro. Y en ese sentido, el papel del cardenal Tarancón, reuniéndose con el Partido Comunista, el Partido Socialista, en un convento de monjas, donde al parecer les daban muy bien de comer y hablaban de lo que iba a pasar cuando se muriera Franco, pues evidentemente es algo que es impensable en Cuba. Es decir, era un sistema más poroso, todo el mundo sabía que después de Franco el movimiento nacional no iba a continuar, que se iba a una monarquía y que era una monarquía parlamentaria, y además estaba muy claro que España estaba dentro del organigrama de defensa occidental, es decir, no estaba en la NATO, pero había bases norteamericanas en territorio español. Es decir, España no iba a poder ser indefinidamente una dictadura militar, sino que daría paso a una monarquía parlamentaria. En Rota, ¿no? Había en Rota, y en Torrejón y en Zaragoza. Y esto era algo que era conocido, o sea, la transición no fue una sorpresa. Pudo ser los tiempos, la manera, pero era algo que se sabía. Y también es verdad, y este es el único paralelo que yo encuentro con la dictadura castrista, se sabía que hasta que se produjera lo que se llamaba el hecho biológico, es decir, la muerte de Franco, pues aquello iba a durar. Y Franco molestó bastante, ¿no? Porque Franco, que siempre lo retrasó todo, ¿no? No cruzaba no, él no tenía Europa, prisa, no entraba en Madrid, no se moría, era todos los días, era una cosa igual que hasta para morir se fastidia. Pero quiero apuntarte una cosa, y más bien simbólica, pero a veces uno le presta atención. Hace un rato César hablaba de que no se puede comparar Cuba con China, de la estructura económica de Cuba que ha echado incluso para atrás. A mí se me antoja. ¿Tú te acuerdas de aquel libro famoso que escribió, no me acuerdo si fue Margaret Randall, una de estos izquierdosos que se fuman una caña aquí en una facultad y dice que son de izquierda, con todo en su casa y televisor de 67 pulgadas y agua corriente, y son de izquierda? Entonces, este libro se llamaba Castro es Cuba, Cuba es Fidel. Es decir, Castro es Cuba, Cuba es Fidel. Siempre me molestó el título. Cuando cambié idea, me voy a Occidente, el título me molestó más. Hoy me doy cuenta que es el mejor título que se pudo haber tenido. Además, esa frase no es original, la decía Rudolf Hess. La decía Rudolf Hess. Pero, es decir, Alemania es el Führer, el Führer es Alemania. Pero fíjate lo que pasa. Viendo la economía cubana, viendo a Cuba hoy y viendo cómo está terminando este esperpento que tuvimos de líder por tantos años, es que es una simbiosis. Totalmente. Fidel está representando lo que es Cuba hoy, sin dientes, sin poder hablar, sin poder articular, incapaz de moverse. La única diferencia es que Cuba sigue siendo bella. Y si todo eso está tan claro, ¿para qué, repito mi pregunta, inauguran hoy un programa radial aquí en Miami? No,
si La los mesa redonda, acuerdos la mesa del redonda. Congreso están negando todo aquello que nos quieren vender en ese programa, porque ya los hemos oído a los Perdóname, protagonistas perdóname, del Juan programa. Manuel. Mira, en el cuento de las dos posibilidades, siempre hay dos posibilidades, por lo menos, y siempre hay dos escuelas de pensamiento. Los que están en contra del cambio, que en teoría inició Obama, van a encontrar cualquier excusa para despotricar contra el cambio. Los que están a favor del cambio van a usar cualquier tipo de sofisma o de cualquier tipo de falacia para justificar el cambio. Ahora, por aquí hay un hecho Siempre. concreto. Nosotros estamos diciendo desde el primer día, señores, esto le da gasolina al régimen, el régimen no va a dejarse tragar un caballo de Troya que sabe que está repleto de soldados, porque hemos repetido hasta el cansancio que el caballo de Troya funcionó porque los troyanos no sabían que había soldados en su barriga, pero aquí le están mandando un caballo y le están avisando, cuidado, que está lleno de soldados, y los otros ¿qué? Son bobos, no Vamos son a ver, bobos, ¿no? vamos a ver. Entonces, estamos jugando un ajedrez donde le estamos diciendo, te moví el peón porque te voy a comer el caballo. Entonces el tipo, si se lo está avisando, no tiene ningún... Esto es una casa de los Entonces, espejos, se es están una bur- casa de los espejos. Sí, ¿Tú crees? yo, A ver, ¿por qué? sí, yo creo, vamos a ver, yo creo que en estos momentos hay un consenso entre republicanos y demócratas. Otra cosa es cuando aparecen por el sur de la Florida a pedir el voto. Exacto, por cierto, correcto. hoy Donald Trump Correcto. Eso es otra arrasó cosa. en Nueva York. A Eso- los 6 minutos se sabía que había ganado, ¿eh? Eso es otra cosa. Ahora, cuando tú llegas al Senado y cuando tú llegas al Congreso en Washington y no te están pidiendo el voto en el sur de la Florida, hay un consenso de demócratas y de republicanos, yo te diría que prácticamente unánime, a lo mejor con alguna excepción, en el sentido de que hasta la muerte de Fidel no hay nada que hacer, que este es un proceso que incluso para desembarcar en Cuba comercial, económicamente, va a llevar 8 o 9 años, y que una vez que se inicie el proceso, aquello va a durar poco porque no tiene la consistencia suficiente como para aguantar. Yo creo que ese análisis se puede discutir, se puede matizar, pero en términos generales es correcto. Porque, a diferencia de China o incluso de Vietnam, Cuba no tiene una salida económica que esté fuera de integrarse dentro de lo que es la irradiación económica de los Estados Unidos. No tiene otra salida y no me parece mal. Es decir, es entrar en contacto con la primera potencia económica, o si quieres la segunda, pero en cualquiera de los casos con una potencia económica extraordinaria, que al final es lo que va a hacer que salten las costuras del régimen después de los Castro. Y eso te lo dice la gente en los pasillos del Senado, en fin, no porque les entusiasme, no porque les guste, que a todos nos hubiera gustado un final distinto, sino porque realmente creen que es así. Es la decir, el realidad. régimen es inamovible mientras El los Castro sigan futuro vivos. de Cuba es para mí cada día más complicado, ni con 10 bolas mágicas, ¿no? Yo lo que quiero defender aquí en este programa es, o sea, que es la coherencia. Porque desde el principio nos están diciendo, desde que empezó todo esto, como si, o sea, dejen de llamarnos retrógrado, extremista, aquellos que en Miami no quieren entender los tiempos de cambio que se vienen. Mira, es que conocemos la realidad cubana bastante bien porque la hemos sufrido, porque la hemos vivido, porque nacimos en ese sistema y nos damos cuenta exactamente de qué jugadas, de qué movimientos son totalmente tontos, ¿no? Y yo vuelvo a la pregunta, lo del genio de la botella, yo digo, no, sacaron el genio de la botella porque le han dado relaciones diplomáticas, por ejemplo, sin esas relaciones diplomáticas ellos no pueden hacer lo que hicieron contra Ramón Saúl Sánchez, ¿no? Porque ahora, si la embajada cubana pide una investigación, hace una advertencia, ellos tienen que darle curso, porque es un país con el que se tiene relaciones diplomáticas. Dijo Ramón Saúl Sánchez, yo no sabía ese detalle, que habían estado aquí funcionarios de inmigración de Cuba en inmigración de Miami. Imagínate tú que ahora el gobierno cubano podría tener acceso a toda la información migratoria de nosotros y hacer lo que le da la gana. Pero eso Cosa en la no- que ya tiene interés porque tenían un espía, Mariano Fajet, por cierto. O sea, inmigración es un punto sensible para la inteligencia castrista. Van a hacer lo que les da la gana, les han entregado armas diplomáticas, armas económicas, etcétera, etcétera, y ellos no se van a mover y nosotros vamos a hacer aquí de payasos. No, ellos no se van a mover, pero tampoco se les va a dar una información en emigración. Una cosa es que lo pidan No lo y sé. otra cosa es que se les conceda. No lo sé, ya han intercambiado información, incluso militar, en la propia base naval de Guantánamo, sobre pretexto de muchísimas cosas, ¿no? Y está lo otro de, no, vamos a levantarle el embargo para quitarle el pretexto. Ya tienen
¿Cuántos pretextos? Eso Como es 4 como, más, eso ¿no? es como Benny Moré, ellos no necesitan una razón, porque les sobra no, es mucho verdad, corazón. es verdad. Le sobra es verdad. corazón, Sí, no pero necesitan una razón. tienen el corazón De piedra. de piedra, tienen el alma llena de murciélagos. Yo lo creo que tienen más que ellos. sacar el Ya genio, volvemos. esto es genio y figura hasta la sepultura.